juez se burla de la tina detenida, pero se paraliza cuando ella revela ser su jefa y ordena que se ejecute la medida que lo borrará del sistema para siempre. El martillo golpea una vez, y el sonido se clava en el pecho de todos como una amenaza. En la sala del tribunal, el aire está pesado, cargado de murmullos y de rabia contenida. Los bancos están repletos. Cada respiración parece chocar contra las paredes. Cuando el juez Rodrigo Alcázar alza la voz, no es para pedir orden, es para humillar. Su tono corta, empuja, aplasta, y en cuanto sus ojos caen sobre la acusada, una latina detenida, su desprecio se vuelve espectáculo. Aquí no estamos en su barrio, escupe sin disimulo. Aquí se habla con respeto, aunque a algunos les cueste entenderlo. Un murmullo de indignación recorre el público como una ola, pero se ahoga rápido cuando el alguacil golpea el suelo con firmeza. La acusada, Valeria Montes, permanece de pie frente a todos, sin permiso para defenderse, sin permiso para respirar en paz. Cada palabra del juez la quiere pequeña, cada pausa busca arrancarle vergüenza. Y lo peor es que la sala está llena de testigos que ya han visto esta escena antes, con otros nombres, otras caras, el mismo abuso. El fiscal Héctor Salazar sonríe con una confianza que no le pertenece, como si la sentencia ya estuviera escrita. El defensor público Camilo Rivas intenta hablar, pero el juez lo corta con un gesto, como si la justicia fuera un lujo que él decide quién merece. ¿Y tú qué dices, pues, señorita?, insiste Alcázar, alargando la palabra con burla. ¿Vas a llorar? ¿Vas a inventar una historia? Porque aquí, a mí no me impresionan los cuentos. El silencio que sigue no es calma, es un borde, una cuerda tensada a punto de romperse. Valeria mira alrededor y ve decenas de rostros apretando la mandíbula, manos cerradas, ojos brillando de impotencia. Nadie se atreve a intervenir, porque en ese tribunal la autoridad no solo juzga, amenaza. Entonces Valeria abre la boca, no para suplicar, no para disculparse, sino para soltar una frase que hace que el aire cambie, como si alguien hubiera abierto una puerta en medio de la tormenta. Valeria sostuvo la mirada de Rodrigo sin parpadear. No era desafío gratuito, era una decisión tomada en silencio, como quien cruza un puente, sabiendo que abajo no hay red. El tribunal entero lo sintió. Los murmullos se apagaron, las gargantas se cerraron, y hasta el ventilador viejo del techo pareció dudar antes de seguir zumbando. Rodrigo, acostumbrado a que el miedo le hiciera coro, sonrió con esa calma cruel de quien cree tener la historia en el bolsillo. «Habla», ordenó, golpeando el estrado, «y elige bien tus palabras». Valeria respiró. En la primera fila, una mujer apretó un rosario entre los dedos. En la segunda, un joven tragó saliva como si el sonido pudiera delatarlo. Camilo intentó levantarse, pero el gesto de Rodrigo fue una pared. Héctor no ocultó su satisfacción. Para él, aquello ya era un espectáculo con final feliz. «Se me acusa de fraude», dijo Valeria con la voz firme, «de usar documentos falsos, de engañar al sistema». Rodrigo soltó una risa corta, hiriente, como un bofetón público. «El sistema», repitió. «Qué palabra tan grande para alguien que ni siquiera debería estar aquí». El público se removió. Alguien dejó escapar un «basta», que se ahogó en el eco. Rodrigo giró la cabeza y clavó la mirada en la sala como un cazador. Bastó para que todos volvieran a encogerse. El martillo golpeó otra vez, y el sonido pareció marcar el ritmo de una humillación metódica. «Dinos, Valeria», insistió, «¿quién te dio esos papeles? ¿Tu primo? ¿Tu vecino? ¿Algún amigo que imprime milagros en un sótano?» Héctor abrió una carpeta y la dejó caer sobre la mesa con una lentitud teatral. Unas hojas se deslizaron, y el público alcanzó a ver sellos, firmas, números, como si fueran pruebas indiscutibles. Camilo susurró, «No respondas sin que yo», pero Rodrigo lo cortó con un golpe de voz. «Aquí hablas tú, no tu traductor de excusas». Valeria inclinó apenas la cabeza, no por sumisión, sino como quien escucha una puerta cerrarse, para después encontrar otra. Y cuando alzó la mirada de nuevo, no miró a Héctor, ni a Camilo, ni al público. Miró directamente al juez. «Usted quiere un nombre», dijo. «Entonces anótelo bien, porque es el mismo que aparece en la orden que acaba de firmar, y en la que lo puede destituir hoy mismo». El secretario dejó de escribir.
Un agente junto a la puerta se enderezó. Rodrigo abrió la boca para burlarse otra vez, pero la palabra no salió en un segundo. El silencio se volvió tan pesado que pareció caer sobre los hombros de todos. Rodrigo se inclinó hacia adelante, como si acercarse pudiera recuperar el control que se le estaba escapando entre los dedos. Sus ojos, antes llenos de superioridad, se afilaron con sospecha. En la sala, alguien tosió, y el sonido pareció un disparo. Héctor levantó la vista de la carpeta, incómodo por primera vez, y Camilo abrió los labios sin atreverse aún a hablar. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero todos sintieron lo mismo. Esa frase de Valeria no era una ocurrencia desesperada. Tenía peso, tenía filo. ¿De qué estás hablando?, gruñó Rodrigo con una sonrisa que intentaba hacer burla pero sonó a defensa. Aquí la única que puede ser destituida eres tú. De tu fantasía. Valeria no se movió, no retrocedió. Su calma era otra clase de ruido, el que precede a una caída. Usted se ríe porque cree que yo vine sola, continuó, porque cree que nadie me escucha fuera de estas paredes. Pero yo no estoy aquí para suplicar. Estoy aquí porque alguien manipuló un caso, y usted lo permitió. El público se agitó. Una mujer al fondo soltó un «Dios mío», apenas audible. Un hombre apretó el respaldo del banco como si necesitara sostenerse. Rodrigo golpeó el martillo con fuerza. «¡Orden! ¡Orden!», bramó. «Esto no es una telenovela». «No», respondió Valeria, y el contraste heló la sala. «Es un tribunal, y por eso lo que voy a decir importa». Héctor se levantó con rapidez, demasiado rápido, como quien teme que el suelo se abra. «Objeción, su señoría. La acusada está divagando, intentando intimidar al tribunal». Valeria giró apenas la cabeza hacia él, sin odio, sin gritos, y eso lo desarmó más que cualquier insulto. «Usted sabe que no divago», dijo. «Usted sabe quién me trajo aquí». Rodrigo apretó la mandíbula. Por un instante, buscó refugio en el guión de siempre. Ridiculizar, humillar, encerrar la verdad en una carcajada. Pero algo en los ojos de Valeria no le ofrecía espacio para el juego. El juez se aclaró la garganta y su voz subió como un látigo. «Basta. Aquí se responderá lo que se pregunta. Y lo que yo pregunto es simple. ¿Son falsos esos documentos o no?». Valeria dio un paso mínimo, apenas un movimiento, pero el impacto fue enorme, como si la acusada se acercara al centro exacto de la escena, donde la luz quema y la mentira no tiene sombra. «Esos documentos son reales», afirmó. «Lo falso es el relato que ustedes construyeron alrededor, y tengo cómo probarlo». Camilo, por fin, se levantó. «Su señoría, yo solicito que se permita a mi clienta presentar». «¡Cállese!», rugió Rodrigo sin mirar al abogado, clavando su furia en Valeria. «Aquí mando yo». Y entonces Valeria soltó la frase que cambió el aire otra vez, como si hubiera arrancado la máscara del lugar. «No, juez Rodrigo Alcázar. Aquí manda la ley, y hoy la ley viene con mi nombre». El secretario dejó caer el bolígrafo. Héctor palideció. Y Rodrigo, por primera vez en años, sintió miedo, porque en ese instante entendió que el público no estaba mirando a una detenida. Estaba mirando a alguien que sabía exactamente lo que hacía. Las palabras de Valeria quedaron suspendidas como una sentencia que nadie se atrevía a leer en voz alta. Rodrigo volvió a golpear el martillo, pero esta vez el sonido no ordenó nada, solo reveló su prisa. El juez buscó la mirada del secretario, como si un gesto administrativo pudiera salvarlo del vacío que se abría bajo su autoridad. El secretario tragó saliva y bajó la vista al teclado, incapaz de fingir normalidad. «Tu nombre no significa nada aquí», escupió Rodrigo. «Aquí no hay nombres que valgan más que el mío». Valeria no se inmutó. Miró al público por un segundo, y en ese breve barrido se sintió algo extraño. No era miedo lo que le devolvían los ojos. Era esperanza, una esperanza tímida, casi vergonzosa, como si la gente no se permitiera creer todavía. Camilo, con la mano temblorosa sobre la mesa, buscó la palabra correcta, pero Valeria habló antes, y su voz sonó como una llave girando. «Su señoría, solicito que se registre en acta que usted acaba de impedir a mi defensa hablar 3 veces», dijo. «Y solicito que se agregue a este expediente el número de control interno del caso, el que no aparece en la carpeta del fiscal». Héctor se quedó rígido. Una quietud incómoda le subió por la garganta. Rodrigo frunció el ceño, fingiendo desinterés, pero la forma en que apretó los dedos lo traicionó.
¿Qué estás insinuando?, preguntó el juez. ¿Que el fiscal es incompetente? No, respondió Valeria. Estoy diciendo algo peor, que alguien ocultó información y usted lo dejó pasar porque le convenía reírse de mí. Un murmullo se levantó, más fuerte que antes, como si la sala empezara a perderle el miedo al miedo. Rodrigo golpeó el martillo otra vez. ¡Silencio!, rugió, pero el silencio no cayó del todo. Camilo dio un paso adelante, cauteloso, midiendo cada palabra como si caminara sobre vidrio. Su señoría, si existe un número de control interno, corresponde solicitarlo formalmente. Eso puede cambiar la naturaleza del procedimiento. Rodrigo giró la cabeza hacia Camilo con una furia ciega. ¿También tú vas a seguirle el juego?, le escupió. Te recuerdo quién decide si tú trabajas mañana. Camilo se quedó helado. El público lo vio. No era justicia lo que se ejercía allí, era amenaza. Y esa evidencia, sin necesidad de pruebas, se le metió a todos en la piel. Valeria alzó el mentón. Ese es el problema, juez, dijo, despacio. Usted cree que puede decidir el futuro de cualquiera, pero hoy, el suyo no depende de usted. Rodrigo soltó una risa forzada, rota en las orillas. ¿Y de quién depende? Entonces, Valeria giró apenas la muñeca, como quien activa algo que ya estaba listo desde antes. Depende de la llamada que se está haciendo en este momento a la oficina correcta, dijo. Y cuando contesten, van a pedir hablar con usted. Héctor se levantó de golpe. Esto es inadmisible. No hay ninguna llamada autorizada. Pero Valeria ya no estaba discutiendo con Héctor. Estaba mirando a la gente junto a la puerta, el mismo que había mantenido la rigidez durante toda la audiencia. Usted recibió la notificación hace una hora, le dijo a la gente, y sabe que no estoy mintiendo. El agente parpadeó, y ese parpadeo fue un terremoto, porque Rodrigo lo vio y entendió que alguien más, dentro de su propia sala, estaba empezando a obedecer a Valeria. Y entonces, desde la mesa del secretario, sonó un timbre breve, una línea entrante que nadie esperaba escuchar. El timbre cortó el aire como una cuchilla. El secretario miró la pantalla, dudó un segundo y tragó saliva. Rodrigo se irguió, intentando recuperar la pose de dueño del mundo, pero sus dedos golpearon el estrado sin ritmo, como si el cuerpo le delatara el temblor que la voz aún escondía. Héctor dio un paso hacia el secretario, rápido, demasiado rápido. No contestes, susurró, pero se oyó. Camilo miró a Valeria, buscando una explicación, y ella solo le devolvió una calma imposible, como si esa llamada hubiera estado escrita desde el principio. «Conteste», ordenó Rodrigo casi gritando, como si el volumen pudiera convertirlo en autoridad otra vez. El secretario atendió. Puso el altavoz por inercia, quizá por miedo a elegir bando. Hubo un breve chisporroteo, un silencio, y luego una voz firme, administrativa, sin emoción, precisamente por eso aterradora. «Buenos días. Habla la Dirección de Control Judicial. Necesito confirmar que el juez Rodrigo Alcázar se encuentra presente en sala y que la audiencia del caso M417 está en curso». La sala entera se congeló. Rodrigo abrió la boca, pero no respondió de inmediato. Nadie respiró. Héctor bajó la vista a su carpeta como si quisiera esconderse dentro de ella. Camilo sintió que el suelo cambiaba de inclinación. Valeria habló, suave, pero su voz llegó a todos. «Dígales que sí, Rodrigo», murmuró, «y que también confirme si sabe quién firmó la orden de mi detención». Rodrigo apretó el martillo con tanta fuerza que los nudillos se le blanquearon. Y cuando por fin acercó su voz al micrófono, el tribunal entero entendió que esa llamada no venía a preguntar, venía a arrancar verdades. «Sí, estoy presente», dijo Rodrigo, y esa simple frase le salió áspera, como si masticara vidrio. «La audiencia está en curso». La voz del altavoz no cambió, pero el efecto fue como si la sala se quedara sin oxígeno. «Perfecto, juez Alcázar. Le informo que existe una revisión inmediata sobre el manejo del expediente M417 por posibles irregularidades procesales y conducta inapropiada en estrado. A partir de este momento, toda orden emitida en esta audiencia queda sujeta a verificación». Un murmullo corrió por el público, ya no de miedo, de asombro. Rodrigo clavó la mirada en Valeria, buscando una grieta, una duda, una señal de mentira, y no encontró nada. Héctor intentó intervenir. «Esto
Esto es un error administrativo. La acusada está manipulando. Señor fiscal Salazar. Lo cortó la voz sin elevar el tono. Su nombre también figura en la revisión. Le sugiero no interrumpir. Héctor se quedó petrificado. Camilo abrió los ojos como si acabara de despertar en otra realidad. El agente de la puerta dio un paso atrás, instintivo, como si el poder hubiera cambiado de dirección. Rodrigo golpeó el martillo, pero el golpe sonó hueco, desesperado. «Esta sala no recibe órdenes por teléfono», rugió. «Aquí se respeta mi autoridad». Valeria, sin alzar la voz, clavó la estaca final. «Su autoridad se respeta cuando respeta a la gente», dijo. «Y hoy, delante de todos, usted mostró lo contrario». La voz del altavoz volvió, más fría. «Juez Alcázar, necesito que responda una pregunta simple. ¿Usted permitió que se omitiera del expediente el anexo de auditoría interna firmado hace 2 semanas?» Rodrigo parpadeó. El secretario dejó escapar un sonido ahogado, y Valeria se inclinó apenas hacia el micrófono, como si el siguiente segundo fuera a partir la historia en 2. Rodrigo tragó saliva. El tribunal, lleno hasta los pasillos, se convirtió en una fotografía inmóvil, bocas entreabiertas, manos apretadas, ojos clavados en el estrado. La pregunta del altavoz era un hierro al rojo vivo, y lo peor para Rodrigo no era el contenido, era que lo estaban escuchando todos, incluidos aquellos a quienes él solía aplastar con una risa. «No tengo por qué responder a insinuaciones», intentó, elevando el tono. «Este caso trata de una detenida que...» «Responda, juez», interrumpió la voz. «¿Sí o no?» Héctor hizo un gesto mínimo hacia Rodrigo como quien ruega. «Niega, niega». Camilo, en cambio, miró a Valeria y comprendió algo. Ella no estaba improvisando. Estaba ejecutando un plan con la precisión de alguien que conoce el sistema desde adentro y desde arriba. Valeria habló sin mirar al altavoz. «El anexo existe», dijo. «Y si el juez dice que no lo vio, entonces queda claro que firmó a ciegas o que lo ocultó». El público reaccionó, esta vez sin contenerse del todo. Un «eso» se escapó desde un banco, y otros lo siguieron como gotas antes de la lluvia. Rodrigo golpeó el martillo con furia. «¡Silencio! ¡Los saco a todos!», gritó. «¡A todos!». Pero su amenaza no tenía el mismo filo, porque la voz del altavoz volvió con una sentencia tranquila. «Queda registrado. Juez Alcázar, por instrucción directa, deberá suspender la audiencia y mantener a la acusada bajo custodia sin contacto hasta que llegue el supervisor asignado». Rodrigo sonrió, creyendo haber encontrado un respiro. «¿Lo ven?», escupió hacia la sala. «Se suspende y ella se queda detenida». Valeria no sonrió, solo lo miró, y su calma fue un golpe. «¿Sin contacto?», repitió. «Entonces será mejor que usted también cumpla, porque el supervisor que viene en camino no viene a mirarme a mí». Rodrigo abrió la boca para responder, y el altavoz añadió, como si acabara de sacar el filo real. «Juez Alcázar, el supervisor solicitó que, antes de colgar, confirme si en esta audiencia usted ha hecho comentarios despectivos sobre la comunidad latina». El aire se partió. Rodrigo se quedó quieto. Por primera vez, su rostro no sabía qué máscara ponerse. Negarlo significaba mentir ante una llamada oficial con altavoz. Admitirlo era cavar su propia tumba. Héctor miró al suelo. Camilo sintió un nudo en la garganta. El público aguardó, como si el tribunal se hubiera convertido en un anfiteatro y el juez fuera el acusado. «Eso es irrelevante», escupió Rodrigo. «Mis palabras no cambian los hechos». Valeria alzó la voz apenas un grado, lo justo para que sonara como un recordatorio. «Sus palabras son los hechos cuando vienen del estrado», dijo. «Porque aquí, una sola burla suya pesa más que la vida de quien está abajo». La voz del altavoz se mantuvo firme. «Juez Alcázar, esta línea está siendo grabada. Repito, ¿emitió comentarios despectivos sobre latinos durante la audiencia?» Rodrigo miró al secretario, como buscando que alguien apagara el mundo. El secretario no se movió. El agente junto a la puerta tampoco. Era como si, en silencio, todos hubieran decidido que ya era hora de escuchar la verdad. Rodrigo carraspeó. Yo mantuve el orden. El público soltó un murmullo de desprecio. Un hombre mayor, con voz temblorosa, dejó escapar. «Orden no es humillar». Rodrigo lo fulminó con la mirada, pero esa mirada ya no callaba a nadie del todo. Valeria dio un paso corto, firme. «Si quiere pruebas, también las hay», dijo.
Hay registro de audio del sistema interno del tribunal. Y hay cámaras. Héctor levantó la cabeza de golpe. ¡No!, susurró pálido. Eso no... Valeria lo miró como quien ve caer una pieza del dominó. Sí, fiscal, dijo. Sí. La voz del altavoz respiró un segundo y lanzó la orden que hizo crujir la sala. Se solicita que el secretario preserve inmediatamente los archivos de audio y video de la audiencia. Cualquier intento de alteración será considerado obstrucción. Rodrigo golpeó el martillo, pero el sonido ya no era autoridad, era pánico disfrazado. Y Valeria, sin apartar la vista, soltó la siguiente frase como un disparo silencioso. Ahora entiende por qué se paraliza, juez, porque esto recién empieza. Rodrigo intentó levantarse, pero el cuerpo lo traicionó. Se quedó medio incorporado, como si una fuerza invisible lo empujara de vuelta al asiento. Su voz salió más alta de lo necesario, temblando en los bordes. «Esta mujer está montando un circo», gritó. «Y ustedes lo están permitiendo». El público reaccionó con una mezcla de incredulidad y rabia. Ya no era solo una audiencia, era una herida abierta. Camilo dio un paso al frente, y por primera vez no pareció un defensor cansado, sino alguien que también había soportado demasiadas humillaciones. «Su señoría», dijo firme, «lo único que está quedando claro es que el tribunal debe revisar el procedimiento. Mi clienta tiene derecho a ser escuchada». Rodrigo lo miró con odio. «¿Derecho?», se burló. «Aquí los derechos se ganan». Valeria giró hacia el público. Su mirada se detuvo en una joven con lágrimas contenidas, en un hombre que apretaba los puños, en una madre que abrazaba a su hijo como si la sala fuera peligrosa. Volvió al juez. «¿Se ganan?», repitió. «Entonces usted no es juez, es un cobrador». Héctor quiso recuperar el control y avanzó. «Su señoría, solicito que se la declare en desacato». La voz del altavoz contestó antes que Rodrigo. «Fiscal Salazar, queda advertido. Cualquier solicitud punitiva contra la acusada durante la revisión será evaluada como represalia». Héctor se quedó helado. Un brillo de sudor le apareció en la frente. Rodrigo apretó los labios, buscando otra salida. «Muy bien», dijo de pronto con una sonrisa falsa. «Preservemos los archivos. Revisen todo. No tengo nada que ocultar». Valeria inclinó apenas la cabeza, como si esa frase fuera justo lo que esperaba. «Perfecto», susurró. «Entonces no le molestará que también revisen el mensaje que usted recibió anoche». Rodrigo parpadeó. El secretario levantó la vista, confuso. Camilo frunció el ceño. «¿Qué mensaje?», preguntó el juez, fingiendo. Valeria miró al altavoz y habló como si diera una coordenada exacta. «El que llegó a su correo oficial a las 23:17, dijo, y que usted abrió 2 veces». El tribunal entero sintió el golpe, porque Rodrigo no supo reaccionar. No se rió, no atacó, solo se quedó quieto, como quien ve acercarse el tren sin poder moverse. El silencio se apretó alrededor del estrado. Rodrigo intentó recomponer la cara, pero era tarde. Sus ojos lo habían delatado. Héctor dio un paso atrás sin darse cuenta, como si el suelo se hubiera vuelto inseguro. Camilo miró a Valeria con una mezcla de asombro y miedo, porque nadie hablaba así frente a un juez como Rodrigo, y salía vivo, al menos no en ese tribunal. «Estás mintiendo», dijo Rodrigo demasiado rápido. Valeria no discutió, solo añadió una pieza más, suave, precisa. «No hace falta que me crea», dijo. «El sistema registra accesos, hora, dispositivo, ubicación. La verdad también deja huellas». La voz del altavoz volvió, ahora con un tono más operativo. «Secretario, tome nota. Se solicita resguardo del registro de accesos del correo institucional del juez Alcázar de las últimas 72 horas. El secretario asintió, pálido, y tecleó con manos que ya no fingían normalidad. Rodrigo golpeó el martillo con furia. «No van a convertir mi correo en un circo público». «Usted lo convirtió en arma», respondió Valeria. «Yo solo lo estoy devolviendo al expediente». El público murmuró, y esta vez no fue un murmullo tímido. Fue una corriente de aprobación que empezaba a perder el miedo. Una mujer dijo, «por fin», y otras cabezas asintieron. Héctor intentó sonreír, pero le salió un gesto torcido. «Esto no prueba nada», insistió. «Aun si hubiera un correo, no implica...» Valeria lo miró como si ya lo hubiera leído por dentro. «Implica que usted sabía que el anexo existía», dijo. «Implica que el juez lo sabía».
e implica que el caso fue armado para dar un ejemplo, con una latina en el centro, para que el resto aprenda a agachar la cabeza. Rodrigo se puso de pie ahora sí, pero su altura ya no imponía. Su voz se quebró en un intento de autoridad. Yo no necesito ejemplos, yo imparto justicia. Valeria se acercó un paso más y la sala sintió el pulso en la garganta. Entonces míreme, juez, dijo, y dígame frente a todos por qué en su sentencia preliminar aparece una frase que usted nunca dijo, a menos que alguien se la dictara. Camilo abrió los ojos. El secretario dejó de escribir. Héctor tragó saliva. Rodrigo se quedó congelado porque entendió algo terrible. Valeria no estaba defendiendo su caso. Estaba desmontando el sistema delante de la gente. Rodrigo se quedó rígido. Su garganta se movió como si buscara una salida que ya no existía. Camilo dio un paso adelante, con voz controlada. Su señoría, esa frase en un borrador de sentencia no es normal. Alguien intervino. Héctor golpeó la mesa. ¡Basta! ¡Esto es una cacería!, gritó, pero sonó a súplica. Valeria no levantó la voz, solo señaló con palabras. Revise el documento, juez. La frase dice, se procederá con severidad ejemplar por su condición. ¿De verdad pretende que el tribunal crea que usted escribe así? ¿O que alguien se lo entregó ya armado? El público reaccionó con un murmullo que creció como fuego. Rodrigo miró al secretario, y el secretario, por primera vez, no lo protegió. Abrió el archivo en pantalla. Un parpadeo de luz, una línea subrayada. Ahí está, susurró alguien. La voz del altavoz volvió, seca. Juez Alcázar, indique quién le envió el borrador. Ahora, Rodrigo apretó el martillo, y en ese instante, su mirada se fue directo a Héctor. Héctor se puso blanco. Intentó sonreír, pero la boca no le obedeció. Rodrigo, atrapado, dejó escapar una risa mínima, nerviosa, que nadie celebró. No me venga con teorías, dijo el juez, pero ya no sonaba dueño. Los borradores circulan. Valeria lo cortó con calma. Circulan cuando hay transparencia, no cuando se esconden anexos y se fabrican ejemplos. Camilo levantó la mano. Solicito que se incorpore el historial de edición del documento. El secretario asintió sin mirar a Rodrigo. Teclado, clic, y de pronto, en la pantalla apareció un dato que hizo que el público contuviera el aliento. El archivo tenía un autor inicial distinto. La voz del altavoz habló como un veredicto. Se confirma intervención externa. Fiscal Salazar, permanezca en sala. Héctor dio un paso atrás, temblando. Rodrigo miró a Valeria con odio, pero debajo del odio había otra cosa, pánico, porque ella no solo reaccionaba, ella dirigía. Valeria respiró hondo y, sin pedir permiso, empezó a desmontar el caso como quien apaga una máquina pieza por pieza. Primera contradicción, dijo. El reporte dice que yo ingresé al edificio a las 08:12, pero el registro de acceso del estacionamiento marca mi entrada a las 08:27. 15 minutos de diferencia no es un detalle, es una mentira, confirma. Héctor intentó interrumpir, pero la voz del altavoz lo frenó con un simple. Deje hablar. Segunda, continuó Valeria. El documento principal tiene sello, pero el número de sello pertenece a otra oficina. Eso se verifica con una llamada. Y tercera, miró al juez. La supuesta testigo nunca fue citada formalmente, solo apareció en un papel. El público ya no murmuraba, respiraba como un solo cuerpo, indignado. Rodrigo tragó saliva. ¿Y quién dice que eso es cierto?, balbuceó. Valeria lo miró fijo. Lo dice el sistema, y lo dice la persona que registró todo, y está afuera esperando entrar. Rodrigo apretó el estrado intentando no perder el pulso. Camilo se giró hacia la puerta como si pudiera ver a través de la madera. Héctor susurró un no, 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 casi sin voz. No entra nadie sin mi autorización, gruñó Rodrigo. Valeria inclinó la cabeza. Usted ya autorizó sin saberlo, dijo, cuando aceptó la llamada en altavoz y quedó registrada la revisión. Ahora, la puerta no es suya. La voz del altavoz confirmó, fría. Se autoriza el ingreso del testigo técnico. El agente abrió la puerta. Un murmullo se elevó como una ola. Rodrigo se quedó inmóvil, porque el siguiente paso que iba a dar esa persona podía hundirlo a él, a Héctor, y a cualquiera que hubiera participado. Valeria no sonrió, solo susurró, para que el juez lo oyera.
Aquí llega la prueba que no se puede insultar. Entró Marina Ortega, con una carpeta sellada y una calma que imponía más que cualquier grito. No miró al público primero, miró al estrado, y al ver a Valeria, asintió apenas, como quien confirma que el reloj marca la hora exacta. «Soy perito de registros», dijo Marina. «Traigo la trazabilidad completa del expediente M417. Accesos, ediciones, anexos omitidos y copia de respaldo». Héctor dio un paso al frente. «Objeción, eso puede estar manipulado». Marina ni pestañeó. «Imposible. El respaldo está firmado digitalmente y alojado fuera de este edificio». El público soltó un suspiro colectivo. Rodrigo intentó recuperar dureza. «Presente lo que tenga», ordenó. Marina colocó la carpeta sobre la mesa del secretario y soltó la frase que quebró el aire. El anexo fue eliminado 2 veces, y en ambas, el usuario fue el mismo, Héctor Salazar. Héctor abrió la boca y no salió nada. Héctor sacudió la cabeza desesperado. «Eso es falso. Alguien usó mi cuenta». Marina deslizó otra hoja. «Entonces, explique por qué el segundo acceso coincide con su ubicación y su dispositivo. Y por qué, minutos después, el juez Alcázar abrió el correo con el archivo adjunto». Rodrigo se puso rojo. El público empezó a hablar más alto, como si la vergüenza del juez ya no intimidara. Camilo miró al estrado. «Su señoría, esto demuestra coordinación. Solicito suspensión formal y medidas cautelares contra el fiscal». Rodrigo golpeó el martillo. «Silencio». Pero ya no era orden, era ruego. Valeria se acercó a Marina y tomó aire. «Falta la pieza final», dijo, «la que demuestra por qué me eligieron a mí». Marina asintió. Sacó un sobre y lo levantó. «Aquí está la grabación de la reunión previa al caso». Héctor palideció. Rodrigo se quedó inmóvil, y el tribunal entero entendió que lo peor aún no había sonado. Marina conectó el dispositivo al sistema de audio del tribunal. Un pitido. Luego, una voz conocida llenó la sala. Y no era la de Valeria. «Necesito un caso que mande un mensaje, que la gente aprenda». Era Héctor, claro como agua. El público se estremeció. Rodrigo se movió en su asiento, incómodo, como si el sonido le quemara. «¿Y a quién usamos?», preguntó otra voz, más baja. Valeria cerró los ojos un segundo, como si esa frase le pesara años. «A una latina, sin apellido fuerte, sin contactos. Nadie la va a defender», remató Héctor, y su cinismo se clavó como un cuchillo. Un grito ahogado nació en los bancos. Camilo apretó los dientes. Rodrigo intentó hablar, pero su garganta solo produjo aire. Entonces llegó el golpe final de la grabación. Una tercera voz, pausada, autoritaria, la de Rodrigo. «Hagan lo que tengan que hacer. En mi sala yo me encargo». El tribunal explotó en murmullos. Héctor se levantó de golpe. «Eso está editado». Valeria lo miró con una tristeza fría. «No, Héctor, eso es destino. Porque esa reunión la grabó alguien que ustedes despreciaron y que hoy está aquí para verlos caer». Y cuando la puerta del fondo volvió a abrirse, una figura entró y el silencio se hizo absoluto. La figura avanzó sin prisa. No necesitó anunciarse para que el aire cambiara. El agente de la puerta se cuadró, el secretario se incorporó, y hasta el público entendió que esa presencia traía peso real. Era Samuel Paredes, supervisor externo. Rodrigo intentó ponerse de pie, pero Samuel alzó una mano. «Siéntese, juez», dijo sin gritar. «Hoy no dirige usted». Héctor temblaba, mirando a todos lados como un animal acorralado. Samuel giró hacia Valeria. «Señora Montes», dijo, «¿confirma que usted solicitó la revisión por canal interno?». Valeria asintió. «Y confirmo que este tribunal ha usado el miedo como herramienta», respondió. «No solo conmigo». Samuel miró al público. Vio rostros marcados por años de silencio. «Entonces quedará registrado», dijo, «y se abrirá investigación formal». Rodrigo apretó el martillo como si fuera un salvavidas. Esto es una emboscada». Valeria lo miró, firme. «No, es justicia regresando por la puerta que usted creía cerrada». Samuel dio un paso hacia el estrado. «Juez Alcázar, queda separado temporalmente». Y el martillo, por primera vez, ya no pertenecía a Rodrigo. El público quedó mudo, no por miedo, sino por incredulidad. Nadie había visto caer a Rodrigo. Nadie había escuchado a un juez recibir órdenes en su propia sala.
Samuel tomó el martillo con calma y lo dejó a un lado, como si retirara un arma. «Este estrado no es un trono», dijo, «es una responsabilidad». Valeria giró hacia los bancos y su voz cambió. Ya no era solo defensa, era espejo. «A muchos los trajeron aquí con la cabeza baja», dijo. «Les hicieron creer que su acento era culpa, que su origen era mancha, y el sistema se alimentó de eso, porque el miedo no reclama». Un hombre al fondo se secó una lágrima. Una madre abrazó más fuerte a su hijo. «Yo no estoy hablando solo por mí», continuó Valeria. «Estoy hablando por cada persona a la que le dijeron, cállate, en nombre de la ley». Samuel asintió lentamente. «Queda sentado», dijo. Rodrigo, sentado, parecía más pequeño. Héctor ya no parecía fiscal, parecía un secreto expuesto. Y Valeria agregó, mirando al juez como quien apunta al corazón del problema: «La injusticia no empieza con una sentencia, empieza con una burla». El murmullo del público se transformó en un silencio pesado, de esos que no se pueden ordenar con un martillo. Samuel indicó al secretario que tomara nota completa. Camilo respiró como si por fin el aire fuera suyo. Héctor intentó hablar. Yo solo seguí procedimientos». Valeria lo miró sin odio, pero con una claridad que dolía. «No, usted eligió una víctima fácil porque creyó que nadie se atrevería a defenderla». Samuel giró hacia Héctor. «Queda detenido preventivamente por obstrucción y alteración de registros», anunció. El agente se acercó. Héctor retrocedió, pero no había dónde. El público contuvo el aliento, no por lástima, por justicia. Rodrigo golpeó el estrado con la palma, desesperado. «Esto es una persecución política». Samuel ni lo miró. «No, juez, es rendición de cuentas». Valeria se volvió hacia los bancos otra vez. «Mírenlo bien», dijo. «Así suena el poder cuando ya no intimida». Y en esa frase, el tribunal sintió algo nuevo. No euforia, sino una dignidad lenta, profunda, como una herida cerrándose. Samuel levantó la mano y el tribunal volvió a callar. Pero esta vez el silencio no era amenaza, era respeto. Se escuchaban respiraciones, telas rozando, un sollozo contenido. La caída de Héctor había sido rápida, la de Rodrigo sería más lenta, más pesada, porque no caía un hombre, caía un símbolo. «Juez Alcázar», dijo Samuel, «antes de retirarlo debo preguntarle, ¿reconoce que su conducta en estrado vulneró derechos?» Rodrigo se rió, pero la risa salió quebrada. Yo hice mi trabajo». Valeria no habló, solo lo miró, y esa mirada fue peor que cualquier acusación. Rodrigo sintió el peso del público, como si todos esos rostros por fin tuvieran voz sin decir una palabra. Samuel dejó una pausa larga, insoportable, para que la verdad se cocinara en el aire. «Bien», dijo al fin, «entonces lo diremos nosotros. Su conducta fue inapropiada, discriminatoria y documentada». El secretario tecleó. Cada letra parecía una campana. Rodrigo apretó los labios. Su orgullo buscó una última salida, pero en el silencio se oyó algo más, la certeza de que ya no había vuelta atrás. Rodrigo miró alrededor buscando aliados. No los encontró. El público no aplaudía, pero tampoco apartaba la vista. Estaban presenciando algo que nunca ocurre, el momento exacto en que el abuso pierde el suelo. Camilo se acercó a Valeria en voz baja. ¿Cómo hiciste esto?» Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el estrado, como si viera años de silencio acumulado. «Porque aprendí que el sistema también deja rastros», susurró, «y que a veces la verdad solo necesita una puerta abierta». Samuel indicó a la gente: «Proceda con el retiro del juez». Rodrigo se levantó, furioso. «Yo no me voy de mi sala». El agente dio un paso. Rodrigo se detuvo. Por primera vez, midió la distancia real entre su poder y la realidad. Era corta, era final. Valeria habló con una voz que atravesó el silencio como una sentencia humana. «Usted me quiso quebrar con burla, pero se quebró solo, porque la gente escucha y hoy ya no se calla». Rodrigo apretó los puños, quiso gritar, pero el tribunal lo miraba como se mira a alguien que ya fue derrotado. Y entonces, desde los bancos, alguien se puso de pie. Fue un hombre mayor quien se levantó primero. Su voz tembló, pero no se rindió. «A mí me humilló igual», dijo. «Me llamó ilegal sin saber mi historia». Luego se alzó una mujer,
con lágrimas. A mi hermana la condenaron sin escucharla. Yo estaba aquí, yo vi. Como fichas, otros se pusieron de pie. El tribunal se llenó de testimonios cortos, punzantes, verdaderos. No eran discursos, eran heridas hablando. Samuel levantó la mano. Se registrará todo, uno por uno. Rodrigo miró el mar de gente y se quedó sin palabras. Por primera vez, el pueblo latino no estaba abajo. Estaba de pie, visible, imposible de ignorar. Héctor, sujetado por el agente, bajó la cabeza. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero no lloró, porque esa sala ya no era una jaula, era un espejo. Camilo apretó los labios, emocionado. Esto es histórico, susurró. Y Valeria, mirando a Rodrigo, dejó caer la frase que lo desarmó del todo. ¿Ve? No era solo yo, era todos esperando el momento. Rodrigo intentó recuperar el control con un gesto automático, como si aún tuviera martillo y trono. ¡Basta!, gritó. «Esto no es un foro». Pero su grito rebotó y murió. Nadie se sentó. Nadie bajó la mirada. El poder, cuando se rompe, suena así. Un hombre gritando en un lugar que ya no le responde. Samuel lo miró por fin, directo. Lo que usted llamó foro, juez, son ciudadanos ejerciendo su derecho a ser escuchados. Valeria se giró hacia el público, y su voz se volvió cálida sin perder firmeza. «Gracias», dijo. «No por mí, por ustedes mismos». Una joven alzó el teléfono, temblando. «Yo grabé cuando él se burló de mi padre», confesó. «Por miedo nunca lo mostré». Samuel asintió. «Entréguelo». Se incorpora como evidencia. Rodrigo dio un paso atrás, como si la verdad fuera contagiosa. Héctor forcejeó. «Esto es una conspiración». El agente lo sujetó más fuerte. El público no gritó insultos, solo sostuvo la mirada. Y ese silencio fue castigo suficiente. Valeria respiró y miró al estrado vacío. «Ahora ya no pueden decir nadie vio nada», susurró. Samuel tomó asiento en el estrado solo lo necesario, como quien se sienta en una silla que quema. Miró el expediente, luego a Valeria, luego al público. «Se declara nulo el procedimiento contra la señora Montes por contaminación de prueba», anunció. «Y se abre causa contra el fiscal Salazar y el juez Alcázar por abuso de autoridad y manipulación de registros». El tribunal se quedó quieto un segundo, como si nadie se atreviera a creerlo. Luego, un suspiro colectivo recorrió la sala, lento, liberador. Rodrigo apretó la mandíbula. «No tienen derecho». Samuel lo cortó con una frase sencilla. El derecho no era suyo, era de todos. Camilo miró a Valeria y por fin sonrió. «Apenas». «Eres libre», murmuró. Valeria cerró los ojos un instante. No celebró, solo respiró como quien vuelve a nacer. Samuel señaló a la gente. «Retiren al juez». Rodrigo quiso resistirse, pero el público lo observaba sin odio, solo con verdad, y esa verdad lo empujó más que cualquier mano. Valeria se acercó al estrado y dejó caer una última pieza, suave y mortal. «Y falta algo más, el nombre de quien les dio la orden desde arriba». Samuel levantó la mirada, atento. «¿Tiene ese nombre?». Valeria asintió y miró a Marina. Marina entregó una hoja con un sello distinto, más alto, más pesado. El secretario la leyó y se quedó pálido. «Esto viene de…», balbuceó, sin terminar. «Héctor, esposado», rompió por fin. «¡No! Eso no estaba en el trato». Rodrigo se detuvo en seco, como si lo hubieran clavado al suelo. El público contuvo el aliento, esperando el golpe final. Samuel tomó la hoja, la revisó y habló sin levantar la voz, pero cada palabra cayó como piedra. La orden de dar un ejemplo fue solicitada por una autoridad superior y está firmada. Valeria miró a la sala, no como acusada sino como voz. «Por años nos hicieron creer que la injusticia era un accidente», dijo. «Pero a veces es un plan». Samuel se incorporó. «Se iniciará una investigación ampliada. Hoy no termina aquí». Rodrigo, vencido, apenas susurró. «¿Quién eres tú, en realidad?». Valeria lo miró y por primera vez dejó caer la verdad completa, con un filo que lo paralizó. «Soy la persona que supervisa el control interno que acaba de destruirlos». Y el tribunal entero entendió que esa caída iba a hacer temblar más de una oficina. Cuando se llevaron a Rodrigo, no hubo aplausos, solo un silencio lleno de algo nuevo, alivio. Héctor pasó con la cabeza gacha.
y el eco de sus pasos sonó como una confesión. Valeria se quedó un momento en el centro de la sala, respirando despacio, mirando esos rostros que habían vivido demasiado tiempo con la boca cerrada. Camilo se acercó. «Pensé que te iban a romper», susurró. Valeria lo miró y, por fin, dejó que la emoción le humedeciera los ojos. «Lo intentaron», dijo, «pero cuando el miedo se comparte, se vuelve más pequeño». Una mujer del público se acercó y la abrazó sin pedir permiso. Luego otra y otra. No era celebración, era reparación. Afuera, la luz de la tarde entró por las ventanas como una promesa tranquila. Samuel se detuvo antes de salir. «Hoy se abrió una puerta», dijo. «No la vuelvan a cerrar». Valeria miró al estrado vacío y habló como si le hablara a todos los que alguna vez fueron callados. La verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar. Si esta historia te tocó, compártela, porque mañana el que necesite esa puerta abierta podría ser tú.